¿Te imaginas estar hablando por teléfono con tu hijo, escuchándolo caminar en la oscuridad y de repente una frase cortante: ¡Ah, merda! Estas fueron las últimas palabras de Brandon Swanson, un joven de 19 años que desapareció durante una llamada telefónica con su padre en plena noche. Una llamada que duró exactamente 47 minutos. Y desde ese momento, nadie lo volvió a ver. Lo que hace que este caso sea tan inquietante no es solo la desaparición, sino lo que dejó atrás. Un rastro de confusión, zonas buscadas hasta el último centímetro y absolutamente ningún rastro de Brandon. Ni el cuerpo, ni la ropa, ni las huellas. Nada. Hoy en día, la desaparición de Brandon Swanson es uno de los misterios más inquietantes en Estados Unidos. Y estás a punto de revivir los minutos finales de esa historia. Pero primero, suscríbete al canal, porque historias como esta no desaparecen por sí solas. Brandon Swanson era un joven de 19 años nacido en Minnesota, Estados Unidos. Tímido, educado, estudiante de ciencias naturales, asistió a la universidad en Marshall y llevó una vida tranquila con sus padres, Brian y Annette. No había nada en su historial que indicara problemas mentales, conflictos familiares, ni participación en algo peligroso. Era el tipo de joven que sus amigos describían como confiable y tranquilo. La noche del 13 de mayo de 2008, Brandon fue a una fiesta con sus compañeros para celebrar el fin del semestre. Tomó unas copas, pero nada fuera de lo común, según sus amigos. Alrededor de la medianoche, decidió conducir solo a casa rumbo a la de sus padres. Fue un trayecto sencillo, unos 40 kilómetros, que ya había hecho muchas veces. Pero esa noche, por alguna razón, Brandon nunca llegó. Lo que se sabe es que se salió de la carretera, perdió el control del coche y quedó atrapado en un campo de grava. En lugar de llamar a una grúa, decidió llamar a sus padres para pedir ayuda. Fue el comienzo de una conexión que cambiaría la vida de la familia para siempre. Lo que parecía un simple contratiempo se convertiría en uno de los mayores misterios de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Brandon Swanson es recordado como el niño que desapareció en una llamada telefónica. Pero detrás de ese oscuro apodo, solo se escondía un hijo que intentaba volver a casa y una familia que todavía lo espera. En la madrugada del 14 de mayo de 2008, Brandon llamó a sus padres alrededor de la 1:15 a.m. Con voz tranquila, les explicó que se había salido de la carretera y se había quedado atrapado en el coche. Creía estar cerca del pueblo de Lind y les pidió que lo recogieran. No parecía asustado, solo un poco frustrado. Su padre, Brian, subió al coche con su madre y condujo hasta donde Brandon le indicó. Durante el viaje, siguieron hablando por teléfono. Brandon les describió lugares emblemáticos, farolas, vallas. Pero cuando sus padres llegaron, no había ni rastro de ningún coche. Dijeron que estaban haciendo señales con las luces y gritando su nombre. Y Brandon dijo que no veía nada. Poco a poco, todo se hizo evidente. Brandon no estaba donde creía estar. Condujeron por las carreteras de la zona, aún con la llamada activa. Brandon decidió entonces bajarse del coche y dijo: «Voy a caminar al pueblo. Nos vemos allí». Su padre insistió en que se quedara en el coche y esperara, pero Brandon no quiso. Era temprano por la mañana. Estaba oscuro, pero parecía decidido. Mientras caminaba, mantuvo a su padre al teléfono. Durante largos minutos, Brian solo pudo oír los sonidos de su hijo caminando por el bosque, comentando lo que lo rodeaba. Su padre intentó guiarlo para que comprendiera el lugar, pero las descripciones no coincidían con ninguna ruta conocida. Y entonces, tras 47 minutos de llamada continua, Brandon dejó de hablar. Sus últimas palabras fueron: «Ah, merda».
la llamada se cortó y nunca lo encontraron de nuevo. Inmediatamente después de que se cortara la llamada, los padres de Brandon intentaron devolverle la llamada varias veces. No hubo respuesta. Condujeron sin rumbo por caminos rurales, con el corazón acelerado. Al darse cuenta de que no podían encontrarlo solos, llamaron a la policía local. Pero la respuesta inicial fue fría. Brandon era un adulto y tenía derecho a desaparecer si quería. No fue hasta horas después, por la mañana, que la policía accedió a iniciar una búsqueda formal. Fue entonces cuando localizaron el coche de Brandon, pero no donde él dijo que estaba. El vehículo estaba abandonado en un camino rural, a unos 40 kilómetros de donde Brandon creía estar durante la llamada. Esto indicaba que, en plena noche, estaba completamente desorientado geográficamente. Las puertas del coche estaban cerradas, no había señales de violencia y su teléfono móvil estaba fuera de su alcance. Los peritos afirmaron que se alejó caminando solo. Se utilizaron perros rastreadores para intentar seguir el rastro. Los animales indicaron que Brandon caminó por un camino de tierra, cruzó un campo y luego simplemente desapareció junto a la orilla de un arroyo. Esta pista planteó la posibilidad de que se hubiera caído al agua y se hubiera ahogado. Pero se realizó una búsqueda intensiva en el lugar, con embarcaciones, buzos y drones termográficos. No había cuerpo, ni ropa, ni rastro de caída. Era como si Brandon se hubiera evaporado en la orilla. Y lo más extraño, nunca encontraron su celular. Tras el descubrimiento del coche y el rastro de los perros hasta el arroyo, la hipótesis más aceptada entre las autoridades fue que Brandon se había ahogado. Estaba desorientado, era de madrugada, la zona era rural y estaba mal iluminada. Pero sus padres nunca aceptaron esta explicación. No había corrientes fuertes, ni el agua era lo suficientemente profunda como para que un cuerpo desapareciera por completo. Además, se realizaron búsquedas exhaustivas con buzos, sonares y drones durante varios días. A pesar de todas las búsquedas, no se encontró ninguna evidencia, ni un cuerpo, ni una mochila, ni una cartera. El terreno circundante tampoco mostraba rastros de huellas más allá de la orilla. El rastro de los perros simplemente se desvaneció, como si la nada lo hubiera devorado. Otra duda persistente se cernía sobre el final de la llamada. Brandon había hablado con normalidad durante 47 minutos. No parecía presa del pánico ni mostraba señales de estar herido. Pero, ¿qué había provocado ese mierda? ¿Se había tropezado? ¿Había visto algo? Solo se oía el sonido de pasos, el crujido de la vegetación, el viento y luego el silencio. Ni una caída ni un chapoteo. Con el tiempo, la familia empezó a preguntarse si Brandon había sido víctima de otro tipo de amenaza. Algo humano. Un posible encuentro con alguien en el camino, un granjero armado, un excursionista solitario con malas intenciones. La falta de pruebas no descartó esta posibilidad. Eso solo la hizo sentir más incómoda. Uno de los aspectos más extraños de la desaparición de Brandon es que creía estar en un pueblo completamente distinto al que se encontró su coche. Durante la llamada telefónica con su padre, Brandon afirmó estar cerca de Lind, un pequeño pueblo al oeste de Marshall, pero el vehículo estaba en realidad a más de 40 kilómetros de distancia, cerca de Taunton. Esto planteó una pregunta central en la investigación. ¿Cómo podía alguien que conocía tan bien la zona estar tan confundido sobre su ubicación? Brandon se había criado en la zona y conducía allí a menudo. Era a medianoche, sí, pero parecía describir con seguridad su ruta mientras caminaba. Esto llevó a muchos a creer que podría estar delirando, desorientado
o siendo manipulado. Algunos expertos sugirieron que Brandon podría haber sufrido una lesión en la cabeza al salirse de la carretera. Incluso sin lesiones visibles, una conmoción cerebral leve podría afectar la percepción espacial. Otros sugirieron el consumo de sustancias, pero nada de esto se confirmó. Y no había pruebas de que Brandon estuviera loco. Su voz en la llamada era coherente y tranquila. Lo que más preocupa a los investigadores es el nivel de certeza con el que Brandon describió el entorno. Habló de cercas, postes, ruidos y pequeños caminos. Era como si realmente estuviera viendo todo eso. Pero en el mapa, nada coincidía. La realidad parecía no coincidir con lo que él describía. Y aquí es donde el caso empieza a entrar en territorio aún más turbio. Con el paso de los años, el caso de Brandon Swanson ha pasado de los titulares a los foros de misterio y teorías poco convencionales. El nivel de extrañeza de la desaparición, sumado al hecho de que no hay rastro físico, ha llevado a muchos a creer que el caso fue más que una simple tragedia. Algunos usuarios en foros como Reddit y Unresolved Mysteries han sugerido que Brandon pudo haber entrado en una especie de espacio liminal, un lugar entre la realidad y lo invisible. Esta teoría se basa en una sensación que su propio padre relató, la sensación de que Brandon estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba en ninguna parte. Otros han ido más allá y han sugerido hipótesis como abducciones, portales dimensionales o fenómenos paranormales que ocurren en zonas rurales aisladas. Puede parecer descabellado, pero estos son intentos de explicar lo inexplicable. Después de todo, ¿cómo puede alguien desaparecer tan completamente en una llamada en vivo sin dejar rastro en un radio de pocos kilómetros? También hay quienes creen que Brandon fue víctima de alguien, un desconocido, en la carretera, una cita que salió mal, quizás huía de algo o de alguien, y el «oh mierda» habría sido su reacción inmediata al peligro. Pero si eso fue todo, ¿por qué nadie escuchó nada más allá de eso? ¿Y dónde acabó? Pocos casos de personas desaparecidas conllevan un impacto emocional tan brutal como el de Brandon, porque no desapareció en silencio, desapareció con su padre al teléfono, escuchando cada paso, cada intento de guía, cada respiración. Durante 47 minutos, Brian Swanson presenció en tiempo real el momento en que su hijo dejó de existir para el mundo. Brian informó que incluso después del «oh mierda» siguió llamando a su hijo. La línea se cortó, pero no desapareció de inmediato. Solo oyó silencio, un silencio denso y opresivo, casi como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa a tiempo. Cuando finalmente se cortó la línea, intentó devolver la llamada varias veces, sin éxito. Durante la investigación, el padre fue entrevistado varias veces. Algunos cuestionaron si había malinterpretado la ubicación o si hubo un malentendido, pero todo indicaba que Brandon, efectivamente, se movía, caminaba, describía puntos, reaccionaba a lo que veía. No era un farol, estaba en un lugar que creía conocer, pero que tal vez ya no existía. El mayor sufrimiento de la familia es saber que estaban tan cerca y, sin embargo, completamente indefensos. Que Brandon podía oír la voz de su padre, pero no ver los faros de su coche, que podía intentar alcanzarlos y terminar yendo en dirección contraria, para no volver jamás. Este caso no es una simple desaparición, es una herida que permanece abierta. En los días, semanas y meses posteriores a la desaparición, la familia Swanson no escatimó esfuerzos. Organizaron búsquedas voluntarias, contrataron equipos independientes, utilizaron perros especializados y sobrevolaron la zona con drones y helicópteros. Todo fue en vano. La zona fue registrada repetidamente durante más de un año. Y aún así, sin respuestas,
sin pistas, sin objetos. La falta de pruebas ha llevado a las autoridades a considerar el caso como una de las desapariciones más completas en la historia de Minnesota. Los investigadores han afirmado en entrevistas que es como si Brandon hubiera atravesado una puerta invisible y desaparecido del mapa. Ni los dispositivos tecnológicos ni los expertos en rastreo han podido romper el silencio que dejó atrás. Con el paso de los años, el caso se fue enfriando. Los periódicos dejaron de informar y la policía dejó de buscar con la misma intensidad. Pero los padres de Brandon nunca se rindieron. Empezaron a presionar a las autoridades para que cambiaran la ley. Querían que la búsqueda de adultos desaparecidos comenzara de inmediato, sin las largas esperas que tanto habían dificultado el inicio del caso. Hoy, la historia de Brandon Swanson perdura como una advertencia, un símbolo de que el sistema falla, de que a veces el enemigo es el tiempo y de que la verdad no siempre sale a la luz. Porque en este caso, ni siquiera el silencio fue suficiente para explicar lo sucedido. Han pasado más de 15 años desde la desaparición de Brandon Swanson. El tiempo ha empolvado la historia, pero nunca ha borrado las preguntas. ¿A dónde fue? ¿Qué significaba ese «oh, mierda»? ¿Qué vieron sus ojos en ese momento que nadie más pudo ver? Ninguna de estas respuestas ha sido revelada. No han surgido nuevas pistas. Sus padres, Brian y Annette, siguen siendo voces fuertes contra el olvido. Han convertido su dolor en acción, dando discursos, impulsando leyes más estrictas contra las desapariciones y manteniendo viva la historia de su hijo. La ley Brandon fue aprobada en Minnesota y exige una investigación inmediata de cualquier desaparición, independientemente de la edad de la persona. Es el legado silencioso de aquellos que nunca regresaron. El caso sigue atrayendo a investigadores aficionados, teóricos de la conspiración y gente común conmovida por la historia. Lo que fascina y aterroriza a la vez es precisamente lo que se omitió. Ningún cadáver, ninguna prueba, ninguna conclusión. La historia de Brandon Swanson es una página en blanco con un grito susurrante al final. Un sonido que resuena hasta el día de hoy, en el vacío dejado por su ausencia. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esto no es una desaparición más. Es una cicatriz abierta y un cruel recordatorio de que a veces lo último que escuchamos es todo lo que tenemos.